Bienvenidos una vez más a Proyecto Chile. Estamos con mis colegas aquí para analizar esta vez que la Cámara de Diputados rechazó prohibir el uso de leña en zonas saturadas o latentes. Para esto, Don Asta nos va a entregar los detalles y luego lo analizamos aquí entre todos en Full de Haces. En ediciones anteriores de Full de Haces habíamos hablado de este proyecto de ley que pretendía prohibir el uso de leña en zonas saturadas o latentes para casas de alto avalúo fiscal. Y finalmente la Cámara de Diputados, en la votación en particular del proyecto, porque fue aprobado en general pero no en particular, por 54 votos en contra, 49 a favor y 29 abstenciones, rechazó y archivó este proyecto de ley. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que muchísimos diputados, sobre todo del sur de Chile, dijeron que este proyecto de ley era un despropósito, porque se pretendía que las casas que para el primer año fuesen de un avalúo fiscal por sobre las 1.200 unidades tributarias mensuales y en un segundo año de 900 unidades tributarias mensuales, ellas no pudiesen usar leña, ¿ya? Pero eso obviamente tiene que ver con el tema del avalúo fiscal, o sea, no es lo mismo avalúo fiscal que avalúo comercial, ¿ya? Y también habíamos hablado de que habían quedado exentos de esta prohibición aquellos hogares que no pagan contribuciones, mapuches inscritos en la CONADI y los adultos mayores. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que el creador del proyecto, Andrés Celis, dijo que hubo un lobby brutal para que este proyecto no fuese aprobado. En cambio, quienes estaban en contra de este proyecto dijeron que la leña es parte de la cultura del sur de Chile. Entonces, que este proyecto de ley realmente no aportaba en nada y que era un golpe a la clase media, ¿ya? Y con mucho esfuerzo había comprado sus casitas, ¿ya? Y que íbamos a prohibirle el uso de leña, que es el combustible más económico al momento en nuestro país, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? La leña es el segundo combustible más utilizado después del petróleo. Y por eso, diputados del sur de Chile, en contraposición contra este proyecto que prohibía el uso de leña, lo que pretenden es que la leña sea considerada como un combustible. Entonces, ahora podemos hablar más o menos de qué es lo que va en el futuro de las regulaciones de leña en nuestro país. ¿Qué opinan ustedes del rechazo finalmente de esta ley? Antes de darle la palabra a los demás, me llama la atención el hecho de que recién ahora se esté pensando en considerar la leña combustible. Pensé que eso ya, o sea, se me ocurre a mí que eso ya habría estado definido antes. No está definido. De hecho, ahora está en la Comisión de Energía y Minería que la leña sea considerada combustible. De hecho, la leña en sí no tiene una definición legal. Por eso que era bien extraño este tipo de proyectos, ¿ya? Y ellos le quieren dar más una connotación en el sentido de que sea combustible en las leyes de nuestro país. Eso es lo que se viene próximamente. ¿Y en qué cambiaría, por ejemplo, ¿tenemos alguna noción de en qué cambiaría la definición si es que fuera considerado combustible? Que puede ser fiscalizable, por ejemplo, por la superintendencia. Esa es una de las cosas que pudiese suceder. ¿Bien? Otra de las cosas que puede suceder es que se le pueden dar, no sé, pues más facilidades para el uso de la misma. El pago de impuestos, claro. También yo creo, ¿no? Claro, porque puede ser distintos tipos de uso de comercialización de la leña, por ejemplo. Claro, puede ser para uso industrial, uso comercial. Definiciones, básicamente definiciones, claro, legales, digamos. Sí. Bueno, pero yo creo que más que nada va por el hecho de que quieren que pague impuestos. También el tema de definir entre la leña seca y la leña húmeda. Pues si todos debemos saber de que la leña húmeda es la que más contamina. Es la que más contamina. Claro. Don Inmaduro, don Diciente, ¿quién quiere comenzar? Comentarios. Mira, yo quisiera decir que es bueno que se haya rechazado, debido a que la gente del sur no tiene otro sistema de calefacción y tiene toda su infraestructura, desde las casas más pequeñitas hasta las más grandes, utilizan leña. Sin distinción de clase social, como lo querían dividir ahí en el precio de sus casas y todo el tema. Claro. Lo que pasa aquí es que se están entrampando. En vez de disminuir los impuestos a los combustibles, todos sabemos que hay un impuesto bastante fuerte. Empezar a incentivar el uso de eso, de lo que sea la luz, que sea más económica, hacer proyectos que vayan haciendo la transición de no ocupar tanta leña. Pero aquí tenemos otro tema. Yo no sé cómo lo van a hacer con las celulosas que tenemos en nuestro país, que tienen una capacidad de quema de biomasa. La tienen instalada de más de 660 megawatts.
y con una capacidad de 219 megawatts para ser aportado al sistema interconectado central. Y es como que están ocupando energía renovable no convencional. Estarán dentro de ahí porque la celulosa también utiliza restos de leña que no pudieron ser procesados por... Disculpa, por cuando tú te refieres a celulosa, ¿te refieres al producto o a la empresa? No, a la empresa. Ah, ya. A la celulosa Arauco. Ya. Ellos, ustedes se vende mucha leña por esos lados, mucho material para ser utilizado y hacer la extracción de la celulosa. Entonces ahí también tendrían que regular ese tipo de biomasa, que yo no desconozco si está o no regulado. O sea, si es biomasa y está compuesta de madera, es leña. Claro, porque también eso pasa por un proceso de secado y todo el tema, para poder optimizar el recurso. Claro, es como el pellet, ¿no? También es madera, pero hecha a partir de... O sea, es leña, mejor dicho, pero hecha a partir de un proceso diferente con madera. Y lo que se hace en el sur es que te certifican la leña que no tenga más allá de un 15% de humedad, que eso es lo único que están certificando ahora, pero por lo general la gente compra en negro, por así decirlo. Claro. ¿Ya? O sea, básicamente, si lo convertimos en combustible, lo que estaríamos haciendo es convertir este mercado también en regulado. Claro, porque aquí yo creo que la celulosa... Y que no se pueda vender en cualquier parte, así como el resto de los combustibles. Claro, y ahí entraría la Superintendencia de Energías y Combustibles. Electricidad y combustible, sí. La SEC. La SEC. Claro, ya se entrampa un poquito más, ya se empezaría a ver más fiscalización y vendría muy bien de la mano con otras cosas más que tendrían que hacerse ahí, pero veamos cómo se desarrolla. Yo creo que hay que darle facilidades a la gente para que puedan ir utilizando otras fuentes de energía económicas y menos contaminantes. Eso. Don y Mauro, ¿comentario? Bueno, corríjame si lo entendí mal, pero el hecho de que la leña esté siendo regularizado el tema de declararla un tipo de combustible, cosa que antes no estaba hecho, hubiera sido... explica por qué fue rechazado el proyecto, básicamente, porque sería como contraproducente que justo cuando declaran que la leña es un tipo de combustible se prohíbe su uso. Pero bueno, por lo menos eso es lo que entendí yo. Ahora, yo sí me alegro de que haya sido rechazado justamente porque se trataba de apuntar a las personas que, digamos, como ustedes bien decían la vez pasada, el avalúo de sus casas, o sea, era mayor, o sea, eran personas más acomodadas, y sin embargo son ellos los que menos leña usan. Ellos tienen los recursos generalmente para hacer uso de calefacción, digamos, eléctrica, claro, pellets también o pellets o sistemas de climatización, qué sé yo. Sí. Entonces, claro, esto iba, digamos, a afectar mayormente, quizás no al segundo, tercer año, pero iba a terminar afectando más, digamos, a los pobres. Así que yo me alegro y comparto esa visión de que debieran ir más en el incentivo o las ayudas deberían apuntar más bien a que la gente que es de condición más humilde haga el cambio a otros sistemas que no sean contaminantes. Claro. O que contaminen menos. Pero que contaminen menos. Ahora, tenemos que entender que quizás la prohibición no se puede hacer, pero en vista de que se va a convertir en otro tipo de combustible, sí puede controlarlo. Sí puede venir al caso la restricción. Claro, controlarlo de otra forma. Mismo, claro, que es casi lo mismo, pero tiene otra figura legal, digamos. Claro, sí, claro. No, sí. Claro, lo que pasa es que... Claro, ¿sí? Porque la restricción cabe en el rango de cosas que se pueden multar. También. Sí, entonces por eso digo yo que a lo mejor no lo van a prohibir en el futuro, pero lo van a restringir, que básicamente lo mismo y además con multas. Claro, y además el fisco ganaría su tajada y, o sea, claro, como dice el dicho americano, promulga una ley, crea un negocio. Sí, pues lo que pasa es que en el proyecto de ley que presentaron para declarar la leña como combustible, obviamente no están puestos en los incentivos para poner impuestos. Son definiciones, pero tú vas más allá. Tú vas a futuras leyes que hagan que esto sea regulado en tal sentido, en el sentido de subirle los impuestos y todo ello. ¿Y cuál es el tema? Mira, dentro de esta ley que tenía bastantes falencias,
una de las que me llamó la atención de que los diputados y senadores no dijeran esto como argumento, es de que era solamente para zonas latentes o saturadas. Pero ¿cuál era mi punto que no se dieron en cuenta? O no tomaron en cuenta los diputados. ¿Y qué pasaba si, por ejemplo, en algunos años más, dado algún problema ambiental que tenga algunas regiones, sobre todo del sur de Chile, que no son en estos momentos saturadas o latentes, sean declaradas saturadas o latentes? Esa era la situación que no se tomó en cuenta. Se fueron en otro tipo de argumentos que igual son válidos los argumentos para estar en contra de esta ley, como por ejemplo la discriminación por el tema de los pueblos indígenas, o de entrecomillado indígenas. Esa cuestión no tenía ningún sentido bajo mi punto de vista. No tiene por dónde sostenerse. Claro, eso de hecho lo hablamos también en el video anterior, de ese asunto. Sí, pues de hecho yo insisto que este tipo de normativas deberían ser más propositivas que prohibitivas. Claro. Y la única, y aunque fueran como tal, el único grupo que yo quizás justificaría que se le diera algo de ayuda sería los adultos mayores, que estaban en este caso fuera del proyecto. Porque digamos ellos están bajo una condición, pero la condición de indígena, eso para mí nunca ha sido una condición, es un ser humano igual que cualquier otro. Claro, y aparte podía tener una casa de un avalúo fiscal alto y solamente por el hecho de ser indígena no iba a estar con la restricción, o sea, esa indicación era ridícula. No se justifica. Exacto. Y un dato es que en el sur de Chile se señala de que más del 90% de las familias usan leña como mecanismo de calefacción. Entonces era un asunto complicado de verlo desde ese punto de vista. Pero yo insisto con ese concepto, el concepto de que era solamente para zonas declaradas como saturadas o latentes, pero nada me hacía pensar a mí, ¿ya? O de decir a mí que en el futuro no podían ser declaradas zonas del sur de Chile como zonas saturadas o latentes, ¿ya? Porque también hubo mucha discusión en el Parlamento acerca de que los diputados que están en contra no leyeron el proyecto, porque como también está este punto de la lucha de clases que fomenta, por ejemplo, el Frente Amplio, que esto era para los ricos, decían, ¿no? Solamente los ricos van a tener esta situación, pero ya hablamos del tema de las UTM de avalúo fiscal. Pues. Entonces, a lo que voy yo es que este tipo de proyectos tienen que ser mejor pensados y más razonados, no irse tan en esa situación. Lo más negativo de esto es el desperdicio de tiempo de diseñar y promover proyectos que a la larga no traen ninguna ventaja y que son muy cortoplacistas, como también lo mencionamos anteriormente, que no piensan, como tú bien dices, o sea, nada te impide declarar más zonas en esa misma situación, lo cual va a complicar todavía más el hecho de, claro, el panorama. Y como tú dices, significan tiempo, y como dicen también el tiempo es dinero, y es dinero que no es de ellos, es de nosotros, digamos. Sí, pues son nuestros recursos los que se están gastando en discusiones absurdas. Claro. No sé si alguien más quiere agregar algún comentario final, don Disidente. Mira, lo más importante en esto es que, como bien dice Asta, que se piense bien cómo se quiere hacer este proyecto para empezar a hacer el recambio energético en el centro-sur del país, porque se está viendo que también nosotros tenemos varios problemas a nivel país, problemas pulmonares, ¿ya? Y esto también implica el material particulado que genera la quema de leña, ¿ya? Y yo creo que existen buenos planes, hay gente que está impulsando el tema de energías renovables y otros tipos menos contaminantes, que yo creo que deberían incentivar eso, más que, como tú bien dices, restringir que tengan nuevas propuestas. Sí. Eso es lo más importante. Mira, de hecho nuestros políticos han hecho propuestas, ¿ya? Pero la implementación de las mismas han tenido problemas graves. Por ejemplo, está este asunto de hacer un recambio de calefactores por pellet. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que durante el transcurso de esta pandemia se acabó el material, se acabó el pellet como para producir la calefacción requerida por la gente del sur de Chile, entonces tuvieron que volver a recurrir a la leña, ¿ya? Otro tema tiene que ver con que hemos hablado en otras oportunidades también de que quieren reemplazar la leña por electricidad, ¿ya? Y ese es otro problema, porque no solamente es la generación de energía eléctrica, que en nuestro país tenemos un superávit, ¿ya? Que eso es una parte buena, una parte positiva. Ahora hay un proyecto de ley que quiere eliminar las termoeléctricas, ¿ya? Que pudiese ser contraproducente,
Ahí pasaríamos a déficit. Claro, eso porque está mal pensado, ahí estaríamos bien justitos según lo que dicen los expertos, ¿ya? Pero el tema al que iba yo es que más allá de prohibir fuentes de energía, por ejemplo, también hay que saber de la distribución de la misma. O sea, para que te llegue a tu hogar la energía eléctrica, por ejemplo, tiene que pasar por procesos de transmisión y distribución de energía eléctrica. Y después, por ejemplo, otros te vienen con el asunto de los paneles solares. Y los paneles solares tampoco son la panacea, ¿ya? Entonces, ahí hay distintos tipos de cosas que hay que destacar. Y lo fundamental, bajo mi punto de vista, tú también lo has señalado bastantes veces, Disidente, tiene que ver con la eficiencia energética, que es como la parte menos sexy del tema de los recursos energéticos. O sea, que tú tienes que tener tus ventanas bien instaladas, el tema de tu hogar. ¿Para qué? Para tener esa eficiencia y no tengas que utilizar tanta energía para calefaccionarte. ¿Entiendes? Y a eso tendrían que apuntar los gobiernos de turno, tanto para las empresas como para las personas. Que el diseño de las casas sea bajo normas buenas de eficiencia energética. Y de hecho hay algún proyecto de ley ahí que está en ello, pero quizás tendrían que ahondar más en esa situación de que todas las casas que se construyan tengan que tener como una suerte de certificado de eficiencia energética. Claro, que le pongan esa escalerita de colores que le ponen a los electrodomésticos. Claro, por ejemplo. Claro. Y ojalá que todos estos procesos de creación de leyes o de proyectos de ley sean pensados más bien desde la perspectiva, desde la ingeniería más que desde la ideología, pienso yo. Que ese es Yo creo que ahí también está el hecho de que los consumidores en sí también le coloquen un poquito la vara más alta a las empresas que construyen las casas, po. También, sí. Porque también es posible crear o generar esta iniciativa o esta inquietud a partir de la ¿cuánto se llama? De la empresa privada. O sea, no necesariamente necesitamos que el gobierno haga este tipo de cosas, sino que nosotros como usuarios y consumidores también podemos fomentarlo. Claro. En el mes de la patria, esto ha sido Full de Haces para el canal Proyecto Chile. Agradecemos su preferencia de informarse con nosotros y no olviden suscribirse para más contenido como este.